Hoy voy a hablar de un tema y por favor ten un bolígrafo para que escribas las escrituras en tu casa y luego hagas referencia. Y voy a estar hablando del dolor, pero quiero que me acompañes para ver el dolor con una perspectiva diferente y entender verdaderamente lo que la palabra habla del mismo y cómo aún el dolor, que a veces le tenemos miedo, terror. ¿Quién quiere ir a un dentista? ¿A quién quiere que le hagan un canal en una de sus muelas? La gente le tiene miedo al dolor. Sin embargo, voy a tratar el dolor como nuestro amigo. Escucha bien, un verdadero amigo te dice cuando estás mal. Y también te aplaude cuando tú has alcanzado cosas significantes. Un verdadero amigo te confronta sobre situaciones, no importa cuán sensitivas sean. Asimismo es el amigo llamado dolor. Él va a revelar verdades sobre tu carácter que nadie más se atrevería a decirte. Dolor te dice lo que puedes y lo que no puedes manejar. Por eso tenemos que entender en este día que el dolor viene a nosotros para que tú mismo te confrontes. Sería injusto motivarte sobre tu destino. Decirte que Dios tiene cosas grandes, que vamos a movernos, vamos a hacer todas estas cosas, sin decirte o hablarte que tenemos que contar el dolor. Hay un costo y nosotros todos lo sabemos. Ofrecerle a alguien el cumplimiento de su destino sin primero pasar un proceso de pruebas, entrenamiento, es como darle un auto a un niño para que vaya a dar un paseo y le digamos a ese niño, ve a un paseo en el auto y disfrútalo. Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, verso 33, que es una escritura que hemos escuchado muchas veces. Aquellos que llevan años en el evangelio se la debían saber de memoria. Y es una escritura que nosotros por alguna razón la hemos obviado. Y yo creo que la hemos obviado, ¿por qué? Porque nos confronta con el dolor. Jesús dijo, en el mundo vas a tener dolores. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de aflicción, estamos hablando de sufrimiento. Nadie quiere sufrir y usualmente sufrimiento físico, pena y tristeza. Él también le habla a sus discípulos porque tenía que ir manejando y confrontando ciertas cosas que los discípulos eventualmente iban a tener que confrontar, que nosotros, conociendo la historia, sabemos aquella famosa persecución. Es interesante porque Jesús les va a decir a sus discípulos que el dolor sería parte de su destino. Voy a repetir esto porque a veces no entendemos que el dolor será parte de tu destino. El dolor será parte de las cosas que tú emprendas. El dolor será parte de tus altas y de tus bajas. Mire lo que dice, busca tu Biblia allá en Mateo capítulo 10, verso 17 al 18 y luego brincamos al verso 22. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en la sinagoga. Acuérdate que Jesús le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a la iglesia que eventualmente en el libro de los Hechos se iba a formar. Verso 18. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. En otras palabras, todo este dolor que ustedes van a tener que manejar tiene el propósito de que ustedes se paren delante de gobernantes y delante de reyes. Esto parece una ironía, esto parece algo, pero pastor, pero ¿cómo es posible? Bueno, es el sistema, amado, que nosotros siempre vamos a tener que confrontar en una sociedad tan perversa como la que vivimos. Verso 22, por causa de mi nombre, todo el mundo los va a celebrar. No, eso no es lo que dice. Por causa de mi nombre, todo el mundo le va a decir, dame un high five, felicidades, wow, tú estás ministrando el nombre de Jesús. No, eso no es lo que dice aquí el verso 22 de Mateo 10. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero, me gusta ese pero, diga conmigo, pero. Diga conmigo, pero. El que se mantenga
firme, el que se mantenga bien sujetado a Él, a Cristo, a la palabra estable, hasta el fin será salvo. Será salvo de la muerte, será sano. En otras palabras, está hablando aquí Jesús que por causa de Él la gente nos va a odiar, nos va a perseguir. Esto está asociado con el dolor y no podemos evitarlo. ¿Cuál es el principio, Pastor Roberto? Bueno, mucho de lo que va a determinar nuestro destino es cómo nosotros decidimos responder al dolor cuando viene. Vamos a volver a decir eso porque es importante. Escucha, mucho de lo que va a determinar nuestro destino es como tú y yo decidimos. Tomamos la decisión de responder al dolor cuando viene. Tú sabes cómo tú respondes a tu dolor. Tú sabes cómo tú respondes a una mala noticia. Tú sabes cómo tú respondes a una crisis. Tú lo sabes. Tú sabes todas estas cosas. Y a veces nosotros, amados, nos olvidamos y obviamos verdaderamente que en Cristo vamos a ser odiados por el mundo. Escuchando las noticias ayer me daba lástima de la persecución que el gobernador de California y los alcaldes tienen contra la iglesia. Están cerrando iglesias, le están quitando propiedades alquiladas que las iglesias tienen. Hay una iglesia de 45 años. Eso es parte de esto. Y estamos viviendo en un tiempo de odio, estamos viviendo en un tiempo de rencilla. Entonces podríamos decir que el dolor es inevitable. Jesús no lo dijo, pero Dios quiere usar el dolor, escucha ahora, para refinarnos y para perfeccionarnos. Voy a repetir esto porque te dije al principio de la enseñanza que teníamos que ver el dolor desde otra perspectiva. Te estaba invitando a mirar el dolor con otros anteojos, con otros ojos. Y es interesante porque el dolor es inevitable. Ahora escucha bien, tenemos que determinarnos a seguir corriendo enfocado en nuestro llamado destino o nuestra asignación divina, porque todos tenemos un llamado, a todos se nos ha entregado un don. Entonces tomamos decisiones en nuestra vida para seguir corriendo. Santiago, en el capítulo 1, verso 12, mira lo que nos enseña. Dichoso. Esa palabra dichoso, siempre que la veo en la Biblia me gozo porque está hablando de feliz, está hablando de ser envidiado, dichoso, feliz de ser envidiado, el que resiste el dolor, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida o la corona de la victoria. Siempre que tú tienes una victoria atravesando por medio de valle de sombra de muerte, siempre que tú cruzas un río que no te anega, siempre que tú pasas por el fuego que no te quema, tú recibes la corona ¿de qué? De la victoria que Dios ha prometido a los que le aman. Es una promesa de Dios. Y el principio, amados hermanos, de todo esto es que aunque el dolor en sí no es una experiencia que produce placer, sí puede producir algo de gran valor en nosotros. Quiero repetir eso porque el dolor no produce placer en nosotros. Tacho, cuando tú te das un martillazo o cuando una persona que tú amas de repente es quitada de ti, o cuando tu mejor amigo o amiga te traiciona, viene dolor, o cuando tú piensas que todo está lo más bien, o una crisis familiar, o una crisis con tu hija o con tu hijo. Escucha bien, el dolor no es una experiencia que produce placer, pero si podemos producir algo de valor en nosotros, si nosotros decidimos responder correctamente cuando el dolor viene. Por ejemplo, no puedes enseñar algunas lecciones que podemos o necesitamos aprender antes de seguir hacia adelante en la vida. Y nosotros nos pueden enseñar estas cosas. Sin embargo, el dolor debe ser parte de esto. El dolor debe ser nuestro amigo. El dolor nos debe empujar hacia cambio y nos puede mostrar también nuestras debilidades y nuestra fortaleza. La crisis está
cómo nosotros, y lo he dicho ya por 3 veces, decidimos responder al dolor. Si lo llevamos a Dios, puede templar nuestro carácter. Si nosotros traemos nuestro dolor a los pies de la cruz, puede templar nuestro carácter y también puede seguir siendo parte en la preparación de nuestro destino. Hace un tiempo yo ministré una palabra a un rey en entrenamiento y hablamos de David. Y vimos el proceso de David, vimos las crisis de David, vimos el dolor de David. Sin embargo, todo aquello templó su vida. Todo aquello templó su carácter. Todo aquello lo preparó para que él se sentara en un trono. Ahora es interesante porque cuando hablamos de templar algo, le estamos dando forma, lo estamos moldeando, estamos suavizando. En otras palabras, estamos formando la identidad de una cosa. Pero pastor, si eso es verdad, ¿por qué hay tantas personas atravesando o paralizados por el dolor? ¿Por qué el dolor, pastor, emocional ha detenido a miles de personas en alcanzar su destino? ¿Por qué el dolor emocional lleva a una persona a una depresión severa, pastor? Escucha bien, amado. Vamos a explicar un poquito esto y vamos a hacer una analogía porque les pedí a ustedes, y esto se lo digo por 3ª vez, que teníamos que ver el dolor desde otra perspectiva. La mayoría de las veces nosotros vemos las cosas de una forma. Y así fue que yo aprendí, así fue que me enseñaron, así es que yo hago las cosas. Y tenemos esa mentalidad que a veces siempre estamos respondiendo reactivamente por causa de ese tipo de pensamiento. Pero vamos a la analogía. El proceso más popular para refinar el oro es usando un agente químico. Y escucha bien para poder entender las preguntas que hice. Bajo condiciones controladas y muy cuidadas o cuidadosas, pilas o montones de oro son rociadas con este líquido o este químico diluido. La solución lo que hace es que disuelve el oro y mientras lo drena o lo separa de la pila o montón de escombros invisibles que muchas veces tú no los ves, están ahí. En otras palabras, está separando la paja o está separando aquellos componentes que no añaden nada al oro. Entonces, este químico es destilado fuera del material, dejándolo puro y dejando el oro brilloso y bonito. Ahora, ¿qué es lo grande de este proceso? ¿Qué es lo que verdaderamente nos enseña esta analogía? ¿Cuál es la importancia de este químico? Bueno, este químico, para los que no saben, es cianuro, que es un veneno. El cianuro, conocemos que es un veneno mortal. De hecho, los alemanes utilizaban mucho el cianuro para cuando eran capturados o sus agentes eran capturados. Los rusos también tenían unas cápsulas de cianuro y lo demás es historia. Sin embargo, el cianuro o este químico venenoso mortal, que una persona si lo consume o si lo usa incorrectamente, escucha bien, muere casi al instante, es precisamente aquello que purifica el oro si nosotros lo utilizamos correctamente. Si se usa correctamente, se va a convertir en una herramienta perfecta. Solo hace daño si tú lo consumes en tu cuerpo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta y el dolor lo consumimos, lo meditamos, lo hablamos, lo vivimos, soñamos. Lo estamos alimentando continuamente y eso es como un cianuro a nuestras emociones. Es como un cianuro a nuestros sentimientos, pero si vemos el dolor como un amigo y lo utilizamos correctamente, va a seguir limpiando la paja de nosotros, va a seguir separando aquellas cosas que por tantos años, amado, ha estado ahí y tú no las has podido limpiar. Yo creo que el dolor trabaja de la misma manera. Si reconocemos que Dios usa el dolor en nuestras vidas para refinarnos como el oro, vamos a encontrar su gracia y el corazón de nuestro destino en medio del dolor.
Mira lo que dice la Escritura, búscala en tu Biblia o apúntala en el libro de Zacarías, amado, capítulo 13, verso 9. Pero esta parte restante la pasará por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo le responderé. Nota que para esta gente invocar a Dios, Dios tenía que usar el proceso refinador del oro y el proceso refinador de la plata. Entonces, después que hayan pasado por ese dolor, después que hayan pasado por esa circunstancia, me invocará. Y mira qué lindo, dice, y yo le responderé. Tengo buenas noticias. Cada vez que tú atraviesas el dolor y lo manejas correctamente, invoca a Dios porque Él te escucha. Invoca a Dios porque Él está ahí contigo. Invoca a Dios porque antes que tú lo invoques, ya Él habrá contestado tu petición. Dice, yo diré a ellos, son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. ¿Te das cuenta? El proceso refinador aquí, te das cuenta el proceso de cómo a través del dolor podemos ser refinados al punto donde vamos a reconocer que Jesucristo es el centro de nuestra vida, que Jesucristo es el centro de nuestra familia, que Jesucristo es el centro de nuestros negocios, que Jesucristo es el centro de la ciudad de Orlando. Los expertos dicen que nunca había existido una forma tan dolorosa de ejecución antes o después del desarrollo de la cruz. Los expertos dicen que la cruz era un dolor que no se puede describir, hermano, en la forma que tú eras azotado, luego crucificado, dejado allí bajo aquel sol candente. Aquellos que han ido a Israel conmigo se dan cuenta que puede hacer fresco por la mañana o por la noche, pero cuando aquel sol candente sale, y no solamente estabas crucificado en tus manos, no solamente tus pies estaban crucificados, ahora tu cuerpo colgaba y ahora tus pulmones se iban fatigando. Jesús era el único hombre que tenía el poder para prevenir su propio dolor y no lo hizo. Jesús era y fue el único hombre, porque era el hombre con imagen y semejanza de Dios. Fue Dios hecho hombre, pero él tenía el poder y la autoridad para prevenir el dolor y no lo hizo. Qué interesante, porque en Mateo capítulo 26, versos 52 al 53, cuando Jesús está siendo arrestado, le va a decir unas palabras a Pedro que nos prueban lo que estamos hablando aquí, que al dolor se convierte en nuestro amigo. Mira lo que dice: guarda tu espada en su lugar. Pedro había desenvainado la espada, Pedro se había preparado para luchar, y Jesús le dice: guarda tu arma, guarda tu espada en su lugar. ¿Tú crees que yo no puedo orar ahora a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Nota el poder que hay aquí para Jesús poder prevenir su propio dolor. Pedro pensó que él, que era el único que aparentemente tenía una espada, podía hacer el trabajo, y él le dice: espérate un momento. Tú no estás entendiendo todo lo que está pasando. Es necesario que yo pase por esto. Es necesario que yo pase este dolor. Es necesario que yo lleve por ustedes el dolor de la cruz, porque ustedes no podrían soportarlo. Qué interesante, porque el apóstol Juan, allá en el capítulo 19, verso 11, le dice a Pilato: tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido dado por mi Padre que está en los cielos. Juan deja registrado las palabras de Jesús cuando Pilato pensó que por la autoridad que él tenía para producir dolor en Jesús, que él lo podía hacer porque él tenía autoridad aquí en la tierra. Y Jesús le dice: el poder que tú tienes, tú no lo tendrías sobre mí si mi Padre no te lo hubiera concedido en los cielos. En otras palabras, yo estoy aquí, Pilato, y esto, ¿verdad?, es una referencia mía.
Es como si hubiera dicho, yo estoy aquí, Pilato, no porque tú tienes autoridad, no porque tú gobiernas esta región, no porque te entregaron autoridad de Roma. Yo estoy aquí porque mi Padre, dentro del propósito, me ha unido a mi amigo dolor, porque yo tengo que pasar algo para redimirte a ti mismo y a la humanidad de pecado. Aunque el dolor era como un cianuro, originalmente parte de la caída, maldición que vino sobre el hombre cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron. Dios hizo un plan para amansar y usarlo como una herramienta. Por eso fue que Cristo murió en una cruz romana, crucificado como si hubiera sido un pedazo de siding, ¿verdad? Lo que le ponen a las casas, o de madera. Dios eligió el dolor. Dios escogió la cruz, y el dolor en aquella cruz se convirtió en el amigo de Jesús. Hebreos dice que Jesús escogió usar el dolor para comprarnos y para liberarnos de nuestro pecado. En el capítulo 12, verso 2 de Hebreos dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y es Él que hace que confiemos cada vez más y más y mejor. Jesús soportó la vergüenza, el dolor de morir clavado en una cruz. Jesús soportó la vergüenza, el dolor, escucha bien, de morir clavado en una cruz. Yo quiero que tú entiendas que nuestro Padre conoce el dolor. Él conoce el dolor que tú estás pasando hoy mismo. Él conoce la situación que esa separación o ese rechazo quizás de tu esposo o de tu esposa, o que esa pérdida de tu seguridad o que esa pérdida de tu ser querido. Él conoce esto. Sin embargo, dice la Escritura que Él soportó no solamente el dolor, soportó la vergüenza, porque en la forma que estaba crucificado y donde estaba crucificado la gente pasaba y podía ver a este hombre prácticamente desnudo, todo desfigurado, amado, el que se llamaba el Rey de los judíos, el que vino a liberar, el que liberó a Bartimeo el ciego, el que sanó al hombre en el estanque de Betesda, aquel que sanó la suegra de Pedro, aquel que convirtió los panes y los peces. Ahora mira qué vergüenza, porque ahora le decía a la gente: adiós, tú no tienes poder para hacer todas esas cosas. ¿Por qué no oras a tu Padre para que te libere? Dice en esa muerte que después de ese sufrimiento en esa cruz sabía que tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Vamos de nuevo a leer esa porción de Hebreos capítulo 12, verso 2 de la Biblia para todos. Jesús soportó la vergüenza. Jesús soportó el dolor de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la mano derecha del Padre que está en los cielos. Tengo buenas noticias. En medio de ese dolor, tú estás sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso ahorita, y esta es la cuarta o quinta vez que lo hago referencia, a veces tenemos que cambiarnos los espejuelos de cómo nosotros miramos el dolor, cómo hablamos del dolor, cómo manejamos el dolor, y ponernos los espejuelos para poder ver que el dolor se puede convertir en tu amigo. Qué interesante, amado, porque Pablo le escribe a los Corintios allá en el capítulo 15, el verso 54, 55 y el verso 57, y le dice: la muerte ha sido tragada por la victoria. My goodness, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios que nos dio la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, yo quiero que tú repitas conmigo: en medio de este dolor yo tengo victoria. En medio de esta circunstancia yo puedo hacer las cosas en Cristo que me fortalece, porque Él llevó mi vergüenza, Él llevó mi dolor, así que yo voy a pasar de esto y el Padre, dice la Escritura, me va a escuchar. My goodness, gracias a Cristo
Hay una grande diferencia entre el dolor y el sufrimiento. No podemos negar que el dolor lastima, hermano. Yo no estoy negando nada de esto. Yo lo que estoy tratando es que comencemos a ver estas cosas con una perspectiva muy diferente. Por ejemplo, después de todo esto que ha pasado y la pandemia, que ha sido en un año de los más cruciales porque es un año político y honestamente esto de la pandemia lo han politicado tanto que se ha convertido en una crisis fuera de control. Pero note después de las elecciones lo que va a pasar. No podemos negar que el dolor lastima. No podemos negar que una palabra ociosa que sale de la boca de la gente lastima tus emociones, lastima tu corazón. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, su amigo. Jesús, cuando le dijeron que Lázaro ya había muerto y fue a la tumba, dice que lloró. Jesús entendía lo que es dolor. Él sabía lo que estaba manejando de lo que era el dolor. Por eso entendía que era importante que Él sufriera el dolor por nosotros. El apóstol Pablo le dice allí a Timoteo en el capítulo 1, verso 4, dice, y al acordarme de tus lágrimas, dolor, anhelo verte para llenarme de alegría. My God, Pablo le está diciendo a su hijo espiritual. El mentor le está diciendo a su hijo Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 4, y al acordarme de tu dolor, anhelo verte para llenarme de alegría. Qué interesante lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que estoy pasando por dolor, que estoy pasando por un sufrimiento, que me quieres ver para tú a llenarte de alegría? Eso no tiene sentido, pero a través de la Escritura, la palabra dice que hay que aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Ahora, ¿qué es sufrimiento? ¿De qué estamos hablando todo esto? Porque el sufrimiento es dolor que nosotros mismos, escucha lo que voy a decir ahora, causamos por el manejo pobre de una situación difícil. Vamos de nuevo, déjame tirar segunda, como dice el pastor Javier Figueroa. ¿Qué es sufrimiento? Sufrimiento es dolor que tú mismo y tú misma te causa porque tienes una situación, pero la estás manejando pobremente. Se crea una atmósfera, amado, que verdaderamente no solamente produce dolor en nosotros, produce dolor en otros, produce confusión, produce quebrantamiento. Y eso es lo que es un sufrimiento. Tú no sabes, pero el pobre manejo de una situación difícil te lleva al sufrimiento y sabes que nosotros somos los que estamos aportando a ese sufrimiento. ¿Cuál es el principio? Si tú insistes, sumirte, revolcarte en el dolor o en la desgracia, esto va a envenenar tu vida. Y repito, va a envenenar la vida de otros, que eso es lo más que a mí me causa dolor. Cuando una persona envenena a otro con su dolor. Cuando una persona, en vez de dar por gracia lo que por gracia ha recibido, escucha bien, lo que por gracia ha recibido, hablando de Dios, hablando de su misericordia, hablando de su amor incondicional, el problema es que ellos mismos, por causa de manejar la situación difícil incorrectamente o pobremente, crean o que el dolor envenene su vida y la vida de otros. ¿Sabe lo que produce esto? Desgracia. Desgracia, eso es lo que produce. Si tú lo llevas a tu espíritu como si perteneciera ahí, tú vas a afectar tu destino como el cianuro afecta la vida de una persona. Vas a afectar el destino de tu casa, de tu familia. Vas a afectar tu destino de tu parte física, tu mente. Vas a afectar todo. En otras palabras, a veces nosotros mismos quemamos los puentes que eventualmente vamos a necesitar para un día cruzar. ¿Sabe por qué? Porque manejamos pobremente situaciones. Sus víctimas están por doquier, amado. Hombres siendo perseguidos por su pasado doloroso, por palabras o acciones de alguien. Mujeres esposadas en relaciones destructivas
por las cadenas de un abuso físico o abuso sexual de sus hijos, creyentes convencidos que su dolor es el juicio de un Dios enojado contra ellos, o causado por otros, porque siempre yo he enseñado que el error más grande que cometemos es siempre señalarle a una persona, otorgarle culpa por el dolor que está pasando, cuando no nos hemos dado cuenta que el Señor sigue purificando nuestras vidas. Ahora, déjenme aclarar algo aquí antes de ir dándole cierre a esto. No todo el dolor va a contribuir a tu destino. Dios diseñó el universo para operar en reglas, y el dolor puede ser la consecuencia de desafiar esas reglas. Por ejemplo, la ley de gravedad. Si tú sueltas de un edificio algo, o si tú tiras, qué sé yo, una piedra de un edificio o algo, vas a lastimar a alguien. La ley de la gravedad funciona de esa manera, y la mayoría del dolor en este mundo es por las personas que no reconocen el orden de la creación de Dios. Yo he hablado mucho sobre las palabras. Cuando una palabra de nosotros sale, es como una piedra que está cayendo de un edificio, y alguien se va a lastimar, a alguien le va a pasar algo, a alguien va a llevar unas consecuencias. La mayoría del dolor de este mundo es porque personas no reconocen esto. Por eso me gusta cuando el escritor dice que la vida y la muerte están en el poder de tus palabras. La vida y el dolor y la muerte y la desgracia están en el poder de tus palabras. Esto es algo que me atrevo a decir que la iglesia ha obviado, y mientras más tiempo llevan en el evangelio, más obvian esa fuerza o ese principio. Ahora hay un dolor que Dios usará para refinarnos, un dolor que nosotros no podemos prevenir. La muerte de un ser querido es algo que tú y yo no lo podemos prevenir. La pérdida de un trabajo, de la economía, de una casa, de un auto, una traición, situaciones en la familia donde nosotros nacimos. Hay cosas que no podemos prevenir. Un hijo que a veces abusa de una madre o viceversa. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos prevenir estos que de alguna manera, una forma, no envenenen nuestra vida? Porque acuérdate, estamos hablando de que a veces la desgracia, que es un dolor utilizado incorrectamente, puede envenenar la vida nuestra y puede envenenar la vida de tus seres queridos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos prevenir que estas cosas no dañen? El apóstol Pablo dice que cuando estemos en un grupo, las palabras que salen de nuestros labios sean unas palabras con una acción honrosa, y no unas palabras que van a crear un envenenamiento en el corazón de otros. Si tú permites que el dolor te guíe o te lleve a la fuente, entonces eso te moverá a tu destino. Es como la canción de Jacobo, llévame al madero, esa es nuestra fuente, al lugar donde de mi encuentro. Llévame al lugar donde comencé, llévame al lugar donde enfrenté aquello que tenía que enfrentar. Escucha bien, porque es importante. El dolor puede ser usado como un barómetro. Barómetro, para aquellos que no saben lo que es, aquello que determina la presión de la atmósfera para medir tu carácter y compromiso en la voluntad de Dios. ¿Cómo tú hablas en medio del dolor? ¿Cómo tú reaccionas en medio del dolor? ¿Cómo tú manejas tu dolor? Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versos 20 y 21, mira lo que dice. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten? ¿Por hacer el mal? Escucha esto. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece un aplauso o un elogio delante del Señor. Déjame leer eso, porque esto es una escritura bien vital. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece un aplauso o merece un elogio delante de Dios. Entonces, yo aplaudo a aquellos que saben manejar su dolor.
Yo aplaudo a aquellos que pueden identificarse con su dolor y no permiten que su dolor los controle, no permiten que su dolor se traspase a otros, no permiten que le pongan carga a otros por las acciones y las palabras que salen de sus labios. Verso 21. Para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. En otras palabras, sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. Sufrimiento, como decía ahorita, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un rompimiento en una relación de muchos años, un hijo que te traiciona o viceversa. Interesante porque cuando miramos el verso 20, Jesús no cometió ningún pecado. Nosotros decimos, pero yo no hice nada. Pero pastor, usted no entiende, yo estoy pasando por este dolor, pero yo no hice nada. Cristo no cometió pecado y mira cómo murió por ti. Siempre estamos buscando la forma, en vez de tomar y ver las cosas con una perspectiva diferente. Escucha bien, tú que me estás mirando y estás escuchando. No hay nada en esta vida que tú pases hoy, que pases mañana, que pases todos los días, que no fue ingeniada por Dios para seguir suavizando tu carácter. Eso yo le llamo la lija divina, para seguir trabajando con nosotros. Porque hay muchas cosas que Dios te quiere llevar más allá. De hecho, tú no entiendes ni todavía comprendes aquellas cosas que Dios ha predestinado para ti. Pero el problema es que pudiendo haber estado bien adelantado, todavía estás dando pequeños pasos en el mismo lugar. Eso se llama dar vueltas en el desierto. Cuando todo ya estaba preparado para conquistar aquellas 10 ciudades, amado. Jericó era la primera. Qué interesante, amado. Por eso él no cometió ningún pecado, ni hubo mentira o engaño en su boca, pero tuvo que pasar el dolor y lo supo manejar. El dolor nos recuerda que necesitamos a Dios y nos enseña a confiar en su gracia. ¿De qué vale yo enseñar de gracia si no confío en la gracia de Dios? ¿De qué vale yo enseñar de fe si no confío en la fe del Hijo? ¿De qué vale yo decirle al mundo que el dolor es un amigo si yo no practico y no aplico estas cosas? Y yo no estoy hablando de que no lloremos porque es importante llorar. Lo que estoy hablando es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestro razonamiento humano, que lo que hace diariamente nos lleva a cosas que nosotros no debimos haber hecho y no debimos haber dicho. Si tú naciste en una familia que no podían suplir ni sus necesidades básicas, cuando tú llegaste, no hay duda que naciste en una situación bien dolorosa. Amados, en esta preciosa tarde, bien importante, que nosotros entendamos lo que estamos hablando, que nosotros entendamos que tenemos que buscar la forma de ver las cosas, no como tú las ves, yo las veo. Acuérdate, nosotros razonamos mucho. ¿Entonces por qué a veces no dormimos? Porque el razonamiento no nos deja dormir. Estamos tratando de resolver las cosas en la forma que pensamos, pero nos olvidamos, amado, que hay que regresar al madero, al lugar de nuestro encuentro. Ahí donde aplicamos la escritura de Éxodo, estamos quietos y conocemos que Dios es Dios, amado. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de los Filipenses, dice algo importante porque como creyente no importa dónde tú naciste. Como creyente no importa si yo nací en una familia pudiente, o nací en el campo, o nací en la ciudad, o nací en un centro de cuidado. Yo no sé, como creyente, amado. Como creyente no importa si la vida ha sido justa y injusta. Escucha, porque la vida no es justa conmigo. La vida es injusta conmigo. Esto no es justo. Escucha esto. Como creyente eso no importa. Escucha bien. No podemos pensar de esa manera. No podemos ver las cosas de esa manera. Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 le contesta esto en versos 12 y 13. Sé lo que es vivir en la pobreza, pero también sé vivir lo que es tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Nota esto, porque Pablo, si tú estudias la historia y le gusta estudiar la historia y va
estudia la historia de Pablo, pasó mucho más de lo que tú dices que estás pasando. Y Pablo dice, mira, yo sé lo que es vivir en escasez. En otras palabras, yo sé lo que es acostarme quizás con el estómago vacío. Yo sé lo que es vivir en abundancia, que me acuesto ahora y comí tanto que ahora la comida me sube por el esófago. He aprendido, diga conmigo, aprender. Ese es el problema del cuerpo de Cristo. Llevan años en el evangelio y no han aprendido nada. Dicen que saben. Pablo dice con claridad, todo el dolor mío, todas las situaciones que yo he pasado, toda la escasez que yo he manejado, todo lo que yo he vivido, todos los azotes que me han dado, todas las pelas y los golpes que me han dado, él dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de estas circunstancias. El dolor lo que hizo fue en Pablo madurarlo. El dolor lo que hizo en Pablo fue darle a entender verdaderamente que él tenía que aprender si él quería ser de bendición a aquellos que le rodeaban. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota que la parte que nosotros citamos es la última, pero Pablo dice que él puede hacer todas esas cosas porque aprendió. Él aprendió a vivir en escasez, en la pobreza. Él aprendió a vivir en abundancia. Él aprendió a vivir en cada circunstancia de su vida, cuando tenía de sobra o cuando pasaba hambre. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo, mis amados hermanos, es todo. Ni menos ni más. Todo es todo. Recordemos que el corazón de nuestro destino en Romanos 8:29 es conformarnos a la imagen de Jesús. Conformarnos, ser igual, proyectar. Jesús atrajo la atención de la gente porque él entendía dónde estaban en sus vidas. Él entendía dónde él, como hijo de hombre, estaba. De hecho, el dolor de Jesús lo hizo afectivo con la gente en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo Jesús aprendió eso? A través de su dolor. Hay muchas cosas, amados, que yo podría estar toda la noche aquí hablando o toda la tarde, pero si nosotros manejamos nuestro dolor correctamente, que muchos va a aprender. Mira a la persona que está a tu lado, o si tú estás solo, dite a ti mismo que mucho voy a aprender del dolor si no lo distorsiono y lo manejo correctamente. Una llave clave para soportar el dolor es tener una convicción firme de los resultados que ya fueron predestinados y proveen un beneficio. Voy a repetir eso porque hay un verso que nos asegura eso. Una llave clave para soportar el dolor es tener una convicción firme que los resultados, aunque yo esté pasando por este dolor de muela, por usar algo, o este dolor de artritis, o este dolor de lo que me pasó, ya los resultados fueron predeterminados y proveen un beneficio. ¿Dónde está eso, pastor? En Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Ese es el problema, que nosotros hacemos planes, pero mira, región de batata, ya Dios tiene los planes para ti. Me acordé de eso cuando yo era muchachito, que decía región de batata. Y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Escúchame, Dios tiene los planes para ti y lo que vivimos hoy es parte de ese plan. Lo que vivimos hoy nos refina para ese plan. Lo que vivimos hoy está tratando de producir un cambio en la forma que tú piensas, que tú hablas, cómo nosotros nos expresamos y cómo nosotros, en vez de ser proactivos, somos reactivos. Todo tiene que ver con el plan y propósito de Dios. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darte el futuro de tu destino, el futuro para lo que yo te creé. El escritor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso. El peso no lo pone el diablo, lo ponen nuestras actitudes y nuestras formas cambiantes de pensar.
y mirar las cosas. Despojémonos de todo peso, corramos la carrera que tenemos por delante. Si a ti no te gusta correr, pues mira, siéntate, pero en Cristo es una carrera y en la carrera produce dolor. La carrera produce dolor. No me acuerdo ahora en qué olimpiada fue este muchacho que venía prácticamente ganando la carrera. No me acuerdo si era de Jamaica, no me acuerdo el nombre de él. Pero él venía corriendo en las olimpiadas. Iba corriendo y corriendo y corriendo. Y de repente cuando ya la meta estaba ahí a la vista de él, le dio lo que le llaman el caballo de Charlie o un Charlie Horse en español. Y el muchacho cayó y no podía caminar. Y de repente del público brinca un hombre. Y este hombre se le acerca y lo toma. Era su padre. Así el Padre Celestial quiere hacer contigo. Pero no lo dejamos. No lo dejamos porque verdaderamente nos hemos envuelto en nuestras formas pensantes. Y aquello fue una cosa, todo el mundo se puso de pie. El que ganó la carrera no le dieron la atención que le dieron a este hombre. Y ese muchacho cojeando y cojeando con ese dolor. Porque los que le ha dado un Charlie Horse, usted sabe que eso es un dolor impresionante. Llegó hasta la meta. ¿Por qué tú te has tú mismo castrado de llegar a la meta? ¿Por qué tú te has rendido? ¿Por qué tú te has quedado ahí hablando de tu dolor? Despojémonos de todo peso y corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Quiero concluir en este día. Oh my God. Quiero concluir. Aquellos que tratan de evitar el dolor nunca crecerán, nunca se desarrollarán y nunca madurarán. Cuando tú manejas el dolor incorrectamente, tú nunca vas a madurar. Pasarán, hay una canción que dice, pasarán más de 1000 años y muchos más. Siempre vamos a hablar de lo que podemos ser, pero nunca lo disfrutaremos. Siempre hablaremos de lo que podemos tener, pero nunca lo tendremos. Decide en este día por fe que no te vas a rendir, que vas a comenzar a quitarte tus espejuelos de tu razonamiento, de tus dudas, de tus dolores, de tus quejas, y te vas a poner los espejuelos de Cristo Jesús y decidirte a caminar por fe, que no te vas a rendir. Decide que no le vas a permitir al dolor que te controle. Decide que no le vas a permitir al dolor en este día que te siga empujando o que te detenga. Provoca la excelencia, vamos, que hay en ti. Di conmigo ahí, en este día, yo decido no permitir que el dolor me controle, que el dolor me empuje, que el dolor me detenga. Yo provoco y llamo la excelencia del Cristo resucitado, que me selló con su Espíritu Santo y mora dentro de mí para que opera fuera de mí. Si tú lo haces, así tú mantendrás tu vista en la meta, en el premio y en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, y cierro con esta cita, en su segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 12, dice, no importa cuánto suframos, no seremos derrotados. Aleluya. No importa lo que tú estás sufriendo, no importa cuánto dolor, no importa cuántas cosas no salgan como yo pienso, no seremos derrotados, porque con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, ya nuestro razonamiento fue sometido al poder del Espíritu, sino lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo. Por eso en este día, amado, quiero decirte que comiences a ver el dolor desde otra perspectiva. Quiero orar por ti en este día. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Espero que haya sido edificado. Pero sobre todo, espero que la apliques
a tu vida de una vez por todas. Esto no era para tu esposo o para tu esposa o para tus hijos o para tus padres o para el abuelo y la abuela. Esto era para ti. Sí, era para ti. Porque el destino que Dios tiene para ti, tienes que llegar al punto donde tú entiendas, como dijo Pablo, he sabido estar en escasez, he sabido vivir en abundancia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, extiendo mis manos sobre aquellos que están manejando dolor y han recibido esta palabra, Señor. Declaro paz en medio de la tormenta. Declaro en el nombre de Jesús, Padre, que el dolor viene a confrontarlos, también viene a suavizar su carácter, viene a prepararlo. Y nosotros, como el apóstol Pablo, cuando le habla a los filipenses, hemos sabido vivir sano, hemos sabido vivir enfermo. Sabemos lo que es tener escasez, sabemos lo que es tener abundancia, sabemos lo que es estar en gozo, sabemos lo que es llorar, pero todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Yo declaro libertad en tu mente, Padre, toda mente atada al dolor, Padre, sea liberada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y en este día, Padre, tu pueblo toma esta palabra, porque Padre, ya tú tienes el plan mío y tú tienes el plan de ellos, porque tú sabes los planes que tienes para con nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos el futuro. Lo que quiere decir que todo el dolor que estamos manejando nos está preparando para un futuro glorioso. Oh, gracias, Padre, porque dice tu palabra en el libro de Revelación que cada lágrima que ha salido y ha sido vertida por nuestros ojos está en la copa tuya, Señor Padre Santo. Oh Dios, yo doy gracias en este día. Gracias por este pueblo. Sana, Dios mío, a cada mujer, a cada hombre, a cada hijo, a cada hija, en el nombre poderoso de Jesús. Y recibe la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amado, espero haya sido bendecido en este día. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hay unas enseñanzas muy bonitas allí y muy prácticas. Les recomiendo el desayuno de campeones, que son 10 principios de cómo usted manejar, escucha bien, sus problemas. Hay problemas que no los vamos a poder resolver, pero tú los quieres resolver. Ese es el problema. Ese es el problema, como dice. El problema es que no lo vas a resolver, pero tú lo quieres resolver. Hay cosas que nosotros lo que tenemos es que utilizar esta llave para ver cómo lo manejamos correctamente. ¿Para qué? Para que no nos desenfoque de quiénes somos, para que no nos nuble de hacia dónde vamos. Tremenda palabra, espero que haya sido de bendición a tu vida. Gracias por visitarnos a través de nuestro canal de YouTube, el cual te pido que te suscribas hoy mismo y que nos sigas a través de Facebook para ver nuestros servicios en vivo. Puedes sembrar una semilla si vas a donar.ciforlando.org. Gracias mil veces por ayudarnos a alcanzar, restaurar y edificar a la familia de la tierra. Recuerda, todavía hay mucho trabajo que hacer y necesitamos tu ayuda. Bendecidos.